Conferencia, Cree en ello, por Neville Goddard, 1 de julio de 1966. Sinopsis de la conferencia. Esta conferencia es una poderosa invitación a creer en el poder de nuestra propia imaginación y fe para manifestar nuestros deseos en la realidad. Neville nos enseña que el primer paso para lograr nuestros sueños es creer en ellos de manera inquebrantable. Nos insta a abandonar cualquier duda o limitación y a adoptar una mentalidad de fe absoluta en la realización de nuestros deseos. A través de ejemplos y anécdotas inspiradoras, Neville nos muestra cómo el poder de la fe y la imaginación pueden transformar nuestras vidas. Nos recuerda que somos los creadores de nuestra realidad y que nuestras creencias y pensamientos tienen el poder de materializarse en hechos concretos. En esta conferencia, Neville nos invita a visualizar con claridad lo que deseamos y a vivir desde el estado mental de haberlo logrado. Nos anima a sentir y experimentar la realidad de nuestros deseos en el presente y a confiar plenamente en que el universo conspirará a nuestro favor para hacerlo realidad. Y ese universo eres tú mismo en un estado de conciencia más elevado. Con su estilo cautivador y sus palabras llenas de sabiduría, Neville nos impulsa a creer en nuestro propio poder creativo y a no permitir que las circunstancias externas dicten nuestro destino. Nos invita a tomar las riendas de nuestra vida y a crear conscientemente la realidad que deseamos. Que lo disfruten. El tema o título de esta noche es realmente Créalo. Pero el periódico no creía que yo quisiera decir eso, así que lo reorganizaron, sin mi permiso, y lo llamaron Cree en ello. Entonces, cuando enviaron las pruebas, era tan tarde que no tuve tiempo de corregirlo, porque ya habían ido a imprenta. Bueno, no hicieron más que nuestros eruditos, debido a la Biblia. Tenemos un pasaje en la Biblia que dice que la mujer es salva por tener hijos, 1 Timoteo 2:15, versión estándar revisada. Te dan una nota a pie de página que dice que el pasaje real dice, la mujer se salva por el nacimiento del niño. Es toda la diferencia del mundo. Y a través de la Biblia encontrará que cuando no tiene sentido, nuestros eruditos le dan sentido, y no es así en absoluto. En el libro de Jeremías, se nos dice que el hombre se saca de sí mismo y comienza a dibujar cuando llega a las caderas. De hecho, sale de sí mismo y luego usa sus manos para extraer la porción restante. Bueno, los eruditos no podían creer eso, y por eso dicen, porque veo a cada hombre con las manos en las caderas, como una mujer en trabajo de parto. 36. Entonces, no era mi intención el título que me dieron. El título es, Créalo. El difunto Robert Frost, o, tal vez 2 o 3 años antes de morir, un reportero de la revista Life, lo entrevistó y dijo, y asombró a los lectores de Life, que nuestros padres fundadores no creían en el futuro, creían en, siempre estamos creyendo antes que nuestra evidencia. Dijo, ¿qué pruebas tenía de que podía escribir un poema? Simplemente lo creí. Dijo, lo más creativo en nosotros es creer en algo. La Biblia enseña que, al que cree, todo le es posible, Marcos 9:23, no pocos, no si los sabios dicen que es posible, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Si esto es cierto, usted y yo deberíamos dedicar toda nuestra vida, realmente, al dominio del arte de creer, como creer, cuando la razón lo niega, mis sentidos lo niegan, todo lo niega. Sin embargo, me atormenta la declaración de las Escrituras, todo es posible para el que cree. Entonces, ¿cómo lo hago? Fawcett dijo, usando la palabra imaginación, pero en realidad se puede tomar la palabra creencia, de la misma manera,
dijo, el secreto de la imaginación es el mayor de todos los problemas a cuya solución el místico aspira, porque el poder supremo, la sabiduría suprema y el deleite supremo radica en la lejana solución de este misterio. Bueno, si eso es cierto, debería dedicar todas mis energías al dominio de este arte de creer y el arte de imaginar. Porque la imaginación y la fe son las cosas con las que formamos nuestros mundos, cada uno de nosotros. No hay nada en este mundo que se nos ocurra repentinamente que realmente no tenga su causa en algún estado imaginario invisible donde lo creímos. Lo olvidamos, sí, seguimos con nuestro negocio, las cosas están activas, y de repente, nos enfrentamos y realmente no reconocemos nuestra propia cosecha. Pero todo viene por razón de la ley, y la plantamos creyendo. Nos contaron la historia, y la creímos. Otros lo rechazaron, nosotros lo creímos, o podemos contarnos una historia. Déjame contarte una historia que conozco íntimamente, porque es parte del mundo de mi familia. No se puede concebir nada más pobre que nacer en una pequeña isla, digamos como Barbados, donde nací, y nací con una piel clara y ser pobre. Si nació con piel oscura, tiene una oportunidad. Si naciste con la piel blanca, y tienes dinero, tremendas posibilidades. Pero para nacer con piel blanca y pobre, estás detrás de la bola 8 al nacer. Bueno, tanto mi padre como mi madre nacieron en estas situaciones, pobres y blancos. La educación más alta que teníamos en la isla sería lo que podríamos llamar escuela secundaria, pero no el estándar que tenemos hoy, o ciertamente no el estándar cuando mi padre fue a la escuela que teníamos entonces en este país. Llegó tan lejos como pudo y tuvo que conseguir un trabajo, su primer trabajo en la ciudad, pagando 5 chelines a la semana. Un chelín, llámalo un cuarto, en realidad era 24 centavos, pero llámalo un cuarto. No había transporte y vivía en el campo, a 10 millas de la ciudad. Tenía que estar en el trabajo a las 6 de la mañana y tenía que caminar. Era 6 días a la semana, y regresaba cuando la tienda cerraba a las 6, regresaba otras 10 millas, por sus 5 chelines a la semana, había un edificio enorme, grande, juzgado por otros estándares, en la calle principal. Se llamaba C.F. Harrison y Company, una tienda por departamentos. También tenían una agencia comercial en la tienda. Algunas noches, cuando estaba terriblemente cansado y para compensar, solía jugar al jueguito de creer. Y, para consolarse, creía que era el dueño de esa tienda. Bueno, él estaba lo más lejos posible de la propiedad, bueno, como lo compararía con otra cosa. Como yo estar cerca de la Casa Blanca, eso ya ha sido descartado por la ley humana, porque nací fuera de la América continental, por lo que estaría tan lejos, como mi padre, de ser dueño de este edificio. Ocupaba una cuadra entera en la calle principal, una maravillosa calle lateral ancha a la segunda calle, una cuadra entera. Fue propiedad por casi 100 años de la misma familia, pero vivían en Inglaterra, nunca lo vieron. Contrataron a hombres locales, y ocasionalmente enviaron a un hombre desde Inglaterra, para que se hiciera cargo de la administración. Pero jugó este juego y lo ayudó, lo compensó cuando estaba terriblemente cansado, caminando a casa creyendo que era dueño de C.F. Harrison y Company. Ahora, la Biblia enseña que cada visión tiene su propia hora señalada, madura, florecerá. Si es largo, espera, porque es seguro, y no llegará tarde. Habacuc 2:3. No hay 2 semillas que tengan el mismo intervalo de tiempo para brotar. Algunos tardarán años, otros vendrán de la noche a la mañana como un hongo,
pero todos vienen en diferentes periodos de tiempo. Bueno, en 1942 comienza la guerra, una Segunda Guerra Mundial. Mientras tanto, mi padre, esto se remonta al siglo XIX, 1894, 1895, cuando estaba jugando este pequeño juego de creer. Luego se casó y crió 10 hijos. Gracias a su arduo trabajo, se le otorgó una sociedad menor en una pequeña empresa de comestibles. Llevaban víveres, licor, carne, etc. En 1919, por razones que no necesitan ser explicadas, porque aún no se han explicado, fue retirado de su asociación. Lo querían para ellos, y 5 hombres se reunieron y lo sacaron. No tenía elección en el asunto. Lo sacaron con 10 niños, sin escolarizar. ¿A dónde acudir? No hay equidad, en realidad, en esa pequeña sociedad menor, todo suma. Con dinero prestado, abrió una pequeña tienda de comestibles, eso es todo lo que sabía, y uno de mis hermanos con él. En 1942, un hombre pasó, estaba de pie, en el frente de su tienda mirando este gran edificio, y este amigo dijo, «Señor Joe, ¿qué estás haciendo?» «Oh», dijo, «solo estoy mirando este edificio. Siempre me ha gustado». Él dijo, «¿Te gustaría tenerlo?» Él sonrió. Dijo, «Si algún dueño de este edificio alguna vez tuviera la idea de venderlo, debería tener la cabeza fija. Esta es una mina de oro. Es propiedad de un inglés que tiene 92 años. Tiene 2 hijos, uno es un sacerdote que no quiere participar en el mundo comercial y el otro ha sido un playboy toda su vida. Tiene todo el dinero del mundo y no tendría nada que ver con propiedades en el extranjero. Tiene todo lo que necesita en Londres más esto. Esto también es suyo». «Bueno», dijo, «solo estoy preguntando», le dijo este hombre a mi padre. Dijo, «¿Dónde está Vic?» «Vic es mi hermano», dijo, «está en algún lugar. Lo vi aquí recientemente». Dijo, «Quiero ver a Vic». Entonces, cuando Vic pasó, dijo, «Quiero verte a solas». Lo llevó arriba a la oficina, y le dijo, «Vic, lee esta carta». Vino del anciano dueño del edificio, confiando en mí como un amigo honrado, un amigo de confianza, para vendérselo a una familia local, que tiene los intereses de la isla en el corazón, que ha trabajado duro y ha demostrado con sus esfuerzos, que son muy buenos trabajadores, y una familia local. Vic leyó la carta y apenas podía creer lo que veía. En la carta dijo, «Todo lo que quiero es un buen valor, sin grandes ganancias. Valorar el edificio, hacer un inventario de las existencias, y eso es todo lo que quiero. Pero quiero que quien lo compre se haga cargo de las obligaciones de las pólizas de seguro de mis empleados». Empleaba a unas, quizás 70 personas, y todas estaban aseguradas para la jubilación. Así que aquí estaba la cifra cuando hizo el inventario. «El edificio vale». Y citó una cifra. Dijo, «Ahora déjame llamar a mi padre». Papá leyó la carta, y luego dijo, «Está bien, vayamos directamente al banco». «Lo aceptaré, no tengo dinero, pero lo aceptaré». Fue al banco, y luego les dijo a los banqueros, «Necesito tanto, pero no puedo decirles por qué». Si quieres saber por qué, no puedo decirte. La sede de cable está en Toronto, y luego hizo una promesa, y decirles que queremos pedir prestada una cierta suma de dinero, que excede nuestro préstamo actual, pero no podemos decirles por qué lo queremos. El banco respondió, «Esta es la solicitud más inusual, pero nos hemos ocupado de los Goddard desde hace 20 y tantos años, por lo que diremos que sí a esta solicitud».
Luego escribió una carta, fue al censor principal, la guerra estaba en marcha, el nombre de este hombre era Johnny Walker, un descendiente de la familia Scatch, era el censor principal, y dijo, ahora, señor Walker, quiero que lea esta carta, y verá en esta carta que no hemos dicho nada que afecte de ninguna manera el esfuerzo de la guerra, ningún secreto. Simplemente aceptamos una oferta y hacemos una oferta. El hombre lo leyó y dijo, ahora quiero que lo selle en mi presencia, para que estos 275 niños y niñas no la lean después de que la haya sellado. Léela, ciérrela y déjeme ver cómo la envía por correo. Porque en aquellos días, nuestros barcos navegaban a izquierda y derecha por los submarinos, por lo que no teníamos ninguna seguridad de que la carta llegaría alguna vez a Inglaterra, porque no teníamos otro medio que el transporte sino por agua. Pasó el tiempo, 3 meses después, llegó un cable, acepta la oferta de Gothard. Para entonces, el Banco de Francia escribió el dinero, todo estaba hecho, y apareció en los periódicos al día siguiente. Todos los comerciantes de la isla se apresuraron a comprar una parte. Mi padre dijo, no, es solo para la familia, solo nosotros 10, 9 hermanos y una hermana, y mi padre y mi madre, eso es todo. De hecho, mi madre acababa de irse, porque nos dejó en 1941. A lo que me refiero es a esto. El anciano tenía razón, Robert Frost, siempre creemos antes de nuestras pruebas. Mientras tanto, todos trabajaban duro, y luego llegó la evidencia de lo que no era un sueño ocioso, al que se entregó solo para ayudarlo a caminar 10 millas, después de estar cansado todo el día, y caminar de regreso a su pequeña cabaña en el campo. Ese edificio hoy en día con su ritmo actual de negocios, no creo que nadie pueda venir por, digamos, $8 millones. No creo que nadie, y no está a la venta, porque el negocio es demasiado bueno, las mismas agencias comerciales que tenemos son en sí mismas un negocio fantástico, aparte del negocio real que se lleva a cabo allí. Lo primero que hizo mi hermano, trajo a un arquitecto inglés, rehizo el lugar, lo modernizó y usó cada centímetro cuadrado que pudo, contra el viejo concepto. Como el Emporium en San Francisco. Basta rehacer el centro, para darle aire o para mirar a la gente de abajo, algo, y todo ese espacio se desperdicia. Tuvimos algo similar. Colocó ascensores, escaleras mecánicas y cubrió los 4 pisos completos, ocupando cada metro cuadrado del espacio. Y hoy, es la propiedad más valiosa, todo basado en la fe de mi padre. El arte de creer, solía practicar esto todos los días de su vida. Regresaba a casa a desayunar. Llamamos al desayuno en casa la primera comida pesada, alrededor de las 10, 10:30. Temprano en la mañana, realmente está rompiendo el ayuno, pero lo haces con una taza de té o una taza de café, y luego te vas, y regresas alrededor de las 10, 10:30, para una comida sustanciosa, que llamamos desayuno. Entonces, después de esta comida sustanciosa, se sentaba en una silla, y con los ojos parcialmente cerrados, veía lo que quería ver. Imaginaba lo que quería imaginar, y mantenía conversaciones mentales con personas imaginarias, a partir de premisas de su deseo cumplido. Entonces, comenzó de cero, detrás de la bola 8, pero si todo es posible para el que cree, bueno, lo ha demostrado. No tenía nada en este mundo que respaldara la afirmación de que, creyendo que lo tenía, lo tendría. Y mira las cosas que sucedieron en el intervalo. Uno se hizo sacerdote, ni siquiera había nacido, cuando mi padre empezó a hacer esto. El anciano que entonces tenía 92 años, si le quitas los casi 50, pues bien, tenía 40, 40 y pocos.
Y si el que es sacerdote nació, era joven, el otro se convirtió en empresario, pero en realidad era un playboy. Nunca vieron sus propiedades en el extranjero, luego vinieron 2 guerras mundiales, mientras esta cosita madura y germina. Entonces, su visión, su creencia, estaba de acuerdo con Habacuc, la visión tiene su propia hora señalada. Madura, florecerá. Si es largo, espere, que es seguro, y no llegará tarde. Ese es el segundo capítulo de Habacuc, versículo 3. Entonces aquí, toda la visión es para el hombre. Eres tan libre como el viento si crees en estos principios en las Escrituras, no basados en nada externo en absoluto, todos basados en ti. ¿Puedes creer? Y esta historia se cuenta después de que los discípulos no pudieron curar a cierto muchacho y le preguntaron, ¿por qué fallamos? Él dijo, a causa de su incredulidad, generación infiel. ¿Cuánto tiempo debo estar contigo? Y luego explicó, y el Padre dijo, te creo, ayuda a mi incredulidad, Marcos 9:24. Así que para eso estamos aquí, para ayudarnos en la incredulidad de los demás. Dices que tengo un objetivo determinado, pero hasta ahora no me he dado cuenta. Bueno, ese es el propósito de la plataforma, ayudar, ¿qué estás haciendo? Encuentro la gran falacia del mundo entero, en este arte de creer en la construcción perpetua y la ocupación diferida. La ocupación está incubando el sueño. ¿Qué quiero decir con ocupación? Me refiero a pensar desde, en lugar de pensar en. Puedo quedarme aquí y pensar en el resto de mis días, pensar en ser dueño de eso, en ser dueño de esto, o puedo pensar en algo que me gustaría hacer, pero hasta que realmente lo ocupe, habite en él, y mire el mundo desde él, no lo incubé, no lo fertilizaré. Puedo tomar un óvulo, hasta que el esperma entre, y no esté fertilizado. ¿Cómo entran los espermatozoides al óvulo? Sigue siendo un misterio para nuestros científicos. Bueno, aquí un espermatozoide ingresa al óvulo desde el exterior y sin embargo, no hay agujeros en el exterior del óvulo, ni antes ni después de la fertilización. ¿Cómo lo hizo? Bueno, puedes hacerlo porque eres el esperma de Dios, eres el poder creativo de Dios. ¿Cómo lo hago? Por imaginación. Puedo quedarme aquí, y ningún poder en este mundo puede impedirme imaginar que estoy donde me gustaría estar. No pueden detenerme. Puedo quedarme aquí, puedes atarme, puedes hacer cualquier cosa, pero no puedes evitar que me imagine que estoy, digamos, en San Francisco. Dirás, ¿qué importa eso? Bueno, si deseo ir a San Francisco, y no tengo el tiempo, ni los medios, iré a San Francisco en mi imaginación, y las cosas se reorganizarán para darme el tiempo y los medios. Entonces me veré obligado a cruzar un puente de incidentes que me llevarán de aquí, a donde estoy en la imaginación, y me iré a San Francisco. Lo he hecho una y otra vez. Entonces, cuando sepa lo que quiere, ocúpelo. Ocupa cualquier estado de este mundo. La ocupación es fertilización, y el óvulo no se fertiliza hasta que lo ocupas. Cuando ese esperma entra, no rompe la cáscara. No necesita puerta para abrir la puerta, entra si lo ocupas. Ahora bien, se nos dice que Dios le habla al hombre en una visión, o más bien, se da a conocer en una visión, y le habla en un sueño. Hace unos años, creo que fue la noche de Navidad, hace unos 2 o 3 años, tuve este sueño vívido. Era más que un sueño, era como un sueño despierto, un estado de vigilia. Pero me encontré en la ciudad de Nueva York, en la Quinta Avenida, en una de las enormes mansiones que salpicaban la avenida a principios de siglo.
Eran mansiones enormes, de 60 a 80 habitaciones en una mansión, donde la gente las ocupaba, una familia, pero tal vez tenían 25 habitaciones para invitados. Tenían sus establos en el lado oeste, donde vivían los sirvientes arriba, donde se guardaban los caballos. Pero estas cosas enormes las vi cuando llegué a este país en 1922. Acababan de empezar a demolerlas y entonces se estaban levantando los grandes edificios. Pero en mi visión, me encontré en el interior de esta fabulosa mansión, y habían 3 generaciones presentes, uno era invisible, se habló de él, como el abuelo. Luego hubo 2 visibles, la segunda y la tercera generación, y la segunda le dijo a la tercera, que el abuelo solía decir, mientras estaba de pie en un terreno baldío, recuerdo cuando, esto era un terreno baldío. Él está parado sobre él y les decía, recuerdo cuando era un terreno baldío. Luego, pintaba una imagen verbal de su deseo por ese lote y lo pintaba de manera tan gráfica que podían verlo como si fuera un hecho y un objetivo de la visión. Me desperté en mi cama en Los Ángeles y todo fue tan vívido, me levanté de la cama, eran temprano, a las 3:30, y escribí todo, la visión completa. Era demasiado temprano para levantarme y permanecer despierto, así que volví a la cama y volví a soñar el sueño, solo con un ligero cambio. Ahora estoy en la misma mansión, y hay 3 generaciones, pero soy el abuelo. No hablé del abuelo, yo era el abuelo. Escuché la historia en mi visión, y había absorbido tanto el poder de la fe, que ahora, al contar la historia, les dije. Me paraba en un terreno baldío, y les decía a los que estaban conmigo, recuerdo cuando esto era un lote vacío. Luego pinté la imagen de mi deseo por ese lote, y lo hice tan bien y tan vívidamente, que todos lo vieron, significa que Dios ha arreglado la cosa, y Dios la llevará a cabo en breve. Leíste eso en el capítulo 41 del libro del Génesis, versículo 32, la duplicación de un sueño, la cosa debería suceder, porque Dios lo ha arreglado. Ahora bien, ¿quién es el Dios del que se habla? Es tu propia maravillosa yo soidad, ese es Dios. Ese es mi nombre para siempre. Por este nombre soy conocido y seré conocido por todas las generaciones. Éxodo 3:14. Bueno, ¿quién tuvo la experiencia? Yo lo hice. Y cuando te despertaste, lo anotaste y volviste a la cama, ¿quién tuvo la segunda? Yo lo hice. Por lo tanto, todo salió de las profundidades de mi propia alma. Ahora, tenga una maravillosa experiencia en su imaginación y hágala realidad. Dale toda la viveza sensorial, todos los tonos de la realidad, y cuando te parezca real y estés pensando en ella, estará listo. En poco tiempo, hazlo de nuevo, duplica la visión, el sueño. Porque te han dicho que si es el doble, entonces está fijo, y Dios lo hará en breve. Entonces, tome la Biblia en su palabra y duplíquela, y vea cómo esto viene a este mundo. Traes cosas creyendo. Siempre estás creyendo, antes que tu evidencia. Lo más creativo del hombre, es creer en algo, puedo decirte que no es difícil. No solo no es difícil, no hay tensión, porque si crees en algo, ciertamente no hay tensión. Si tienes fe, no tendrás que esforzarte. La fe es solo lealtad a la realidad invisible. Se te dice en las Escrituras, llama a una cosa que no existe, y la llama a existir. Léalo en el capítulo 4, el versículo 17 de Romanos. La Biblia católica traduce ese pasaje, él llama a una cosa que no se ve, como si lo fuera, y lo invisible se vuelve visible. Bueno,
Nadie vio a mi padre ser dueño de ese lugar y no compartió su pequeña historia con nadie más. Entonces, estaba llamando a una cosa que no fue vista por otra como si fuera vista por el mundo, y luego lo invisible, con el tiempo, se convirtió en un hecho. Así que aquí, llamas a una cosa que no se ve, como si lo fuera, y lo invisible se volverá visible. Lo haces con cualquier cosa en este mundo. Tú eres el poder operante y tienes que tomar la decisión. Siempre existe un riesgo en tu elección, porque es posible que no siempre elijas con amor. Si no eliges con amor, bueno, igual lo obtendrás, solo que descubrirás que fue una elección imprudente, el tiempo lo demostrará, porque al final descubrirás que no hay otro, pero en realidad no hay otro, solo tú. Entonces, si eliges algo que está en desventaja para otros, lo demostrarás, el tiempo te demostrará que tomaste una decisión imprudente. Sin embargo, eres libre de hacerlo, porque la historia es todas las cosas, no pocas cosas, todas las cosas son posibles para el que cree. Ahora, aquí está el secreto de esta pequeña historia de la fe, siempre comienzas por el final. El final es donde empiezo. En mi final, es mi comienzo. Vas hasta el final, lo logrado, empiezas por ahí. Y luego te recuperas aquí, y luego te mueves, a través de esta serie de eventos que te llevan a ese final, que ya habías predeterminado. Aquí hay algo que, por supuesto que no me gusta usar, la ciencia, para respaldar nada en las escrituras, porque las escrituras están mucho más allá de cualquier cosa en la ciencia. No atrae a la mente racional, como lo hace la ciencia. Pertenece a una profundidad tan profunda, que la razón no puede alcanzarla. Por eso todavía permanece imperturbable, por todos los argumentos, todas las críticas intelectuales que se le pueden lanzar, todavía permanece intacto, pero a veces surge algo fantástico que, bueno, es tan gracioso que los científicos lo han dicho. De hecho, ahora mismo, o simplemente sucedió, es Noruega, donde se entregan estos premios. Bueno, este maravilloso premio para el señor Feynman, el profesor Feynman, ahora está en Caltech. Pero se lo están dando hoy, por algo con lo que se topó en 1949, porque tengo su artículo científico en casa, el número del 15 de noviembre o el 15 de octubre de The Science Newsletter. Y dijo que lo que le están dando hoy, es por algo que descubrió en 1949. Dijo, no es un bien terrenal, desde un punto de vista práctico, pero no se puede descartar, no se puede restregar fuera, ahí está. Esto es lo que dijo sobre una pequeña partícula, descubierta en la desintegración atómica. Algo que los científicos conocen como el positrón. Ahora dijo, el positrón es un electrón en sentido contrario. Comienza desde donde no ha estado y acelera hasta donde estaba hace un instante. Al llegar allí, ahora, aquí está el secreto de esta pequeña historia de la fe, siempre se empieza por el final. El final es donde empiezo. En mi final, es mi comienzo. Vas hasta el final, lo logrado, empiezas por ahí. Y luego te recuperas aquí, y luego te mueves a través de esta serie de eventos que te llevan a ese final, que ya habías predeterminado. Al llegar allí, rebota con tanta fuerza, que su sentido del tiempo se invierte, y luego acelera de regreso, a donde no había estado. Él está recibiendo un premio por eso. Este es el profesor Richard Feynman de Caltech. Ahora bien, la física de la mente no puede diferir realmente en ningún aspecto de la física del resto de la naturaleza, porque Dios es uno, aquí hay una unidad. Muy bien, ¿cómo podría relacionar eso con esta declaración ahora del 14 de Juan? En la casa de mi padre hay muchas mansiones, si no fuera así,
¿te lo hubiera dicho? Y ahora voy y preparo un lugar para ti. Cuando vaya y prepare un lugar para ustedes, vendré otra vez y los recibiré a mí mismo, para que donde yo esté, ustedes también estén. Versículo 2. Ahora considérelo como una conversación que tiene lugar dentro de un solo hombre. El hombre exterior no puede hacerlo, está indefenso, no tiene dinero, no tiene posición, no tiene nada, pero tiene un deseo. Tiene que trasladar ese deseo a lo más profundo de su propia alma, quien es Dios, su propia maravillosa imaginación humana. ¿Qué es Dios? El hombre exterior no puede hacerlo, así que lo pone en una silla, lo pone en una cama, lo deja donde está indefenso. Ahora en imaginación, voy y preparo el lugar para él, a donde me gustaría llevarlo. Pero él ha expresado la solicitud, su deseo, así que entro en un estado, nombrado por él. Ocupo el estado, parece tan real, y luego lo rompo, y rápidamente regreso a donde dejé la prenda un segundo antes. Ahora, para el ojo mortal externo, nadie me vio ir a ningún lugar, y nadie me vio regresar rápidamente, pero sé lo que hice, entré en un estado invisible basado en el ojo mortal, y cuando rompí el hechizo, volví a donde estaba físicamente. Y las realidades de las cosas a mi alrededor me abruman tanto, que mi sentido del tiempo se invierte, y ahora me muevo, a través de esta serie de eventos, este puente de incidentes que me lleva, desde donde estoy físicamente, hasta donde realmente estoy en la imaginación. Así que avanzo a través de esta escala de eventos, y él dijo, se acelera desde donde no estaba, y vuelve a donde estaba, hace un instante, al llegar allí, rebota con tanta fuerza, que el sentido del tiempo se invierte, y ahora vuelve, a donde no había estado. Está bien, puedo ver eso. Regresaré a donde no he estado físicamente, todavía no, pero estuve allí espiritualmente. Así que voy en espíritu a prepararlo, y comienzo de nuevo, a donde estaba físicamente, coincidimos una vez más. Luego avanzo hacia donde estoy en espíritu, y me llevo esta prenda, que había dejado atrás. Ahora, dijo, habiendo visto este comportamiento peculiar de la pequeña partícula, todo el concepto que tiene el hombre del mundo ha cambiado. Ya no puede creer que el futuro se desarrolle lentamente a partir del pasado. Ahora tiene que ver la historia completa del espacio-tiempo del mundo, y solo nos damos cuenta de porciones crecientes de ella sucesivamente. Todo está terminado, y simplemente me doy cuenta de algunas partes. Dijo que la dirección que toma es irrelevante, por eso, recibe $50,000. Si te conté esa historia, sin preceder mis comentarios, contándote un hombre muy honrado es esta noche recibiendo un gran honor. Por ese descubrimiento, y te hice creer que lo dije, si estás aquí por primera vez, te profetizo, estás aquí por última vez. Pero es el profesor Feynman, y todos los científicos de hoy, están muy arriba en la mente de los hombres. Porque lo dijo, y está siendo honrado por ello, ¿oh, no es maravilloso? Dinos algo igualmente loco, y trata de relacionarlo con la Biblia. Bueno, todo es igualmente loco, si entras en la Biblia. Porque la historia de la Biblia es la historia más increíble del mundo. Y sin embargo, es verdad. No se puede probar a la mente racional, en este nivel. No puedes probarlo, ni por un momento. Tienes que esperarlo, y luego todo el drama de Jesucristo se desarrolla en el hombre, pero todo el drama. Todo lo dicho de él vas a experimentar, que la gran historia sagrada de Israel llegó a su clímax y cumplimiento en la historia de Jesucristo. No solo vino, sino que también vino y viene, porque está ocurriendo en todos en el mundo.
llegará el día, y tendrás la experiencia de ser el que siempre pensaste que era único y diferente al que vivió hace 2000 años, que eres él, y que toda la historia es tu historia. Ahora le pregunté, antes de cerrar para compartir conmigo sus experiencias. No solo las cosas aquí, en el mundo del César, como consigues una casa, un mejor trabajo, más dinero, y todas estas cosas son importantes, sino que también te pedí que compartieras conmigo tus sueños, tus visiones. Porque si de alguna manera se predijeron en las Escrituras, son importantes. Bueno, el próximo martes tomaré 4 visiones de la misma señora, que dijo que le sucedieron entre el cierre del 17 de diciembre y mi reapertura el 4 de enero. Son perfectamente hermosos, y ahora puedo decirle que están todos en las Escrituras. Están todos en las Escrituras. Tal vez ella no tenga una concordancia, todo lo que me dijo. Encontré esta carta, y la leí. Todo está en las Escrituras. No todo lo registrado en las Escrituras. Es completa la visión, como se le dice al final de Juan, hay muchas otras cosas que hizo, que no están escritas en este libro, pero están escritas, para que usted crea. 21-25. La importante historia escatológica está escrita en ese gran drama final, cuando llega a su clímax, su final, pero muchas de las visiones no están escritas. Estas 4 de ella están todas en las Escrituras. Entonces, los tomaremos y los integraremos en la historia que les daremos el martes. Esto se debe no solo a sus 4 historias, sino también a un artículo que mi amiga, que está aquí esta noche, me envió el martes pasado. Está en la edición actual de Harper's Bazaar y trata sobre los sueños. Este psiquiatra en ejercicio lo ha sido durante 20 años, pero no le daría crédito a la Biblia por nada. Cita a J.W. Dan, Freud, Jung, Adler, y todas las supuestas autoridades sobre el sueño. Y al final, solo menciona vagamente esta Trinidad en el hombre, que él llama el yo, la mente racional o ego, y luego lo que él habla del Espíritu Santo, como un reflejo de la Gran Trinidad. Eso es todo lo que mencionaría de las Escrituras, y la Biblia, de principio a fin, menciona la importancia de los sueños. También nos dice que somos expertos en malinterpretar sueños. Si es un sueño simple, todo está bien, pero cuando se trata de simbolismo, necesitas un intérprete profesional. Y no me refiero a Freud. Lo pondría directamente en los lomos. No importa cuál sea la visión, se la lleva directamente a los lomos, y esa no es la historia. Entonces, el martes tomaremos eso. Y, curiosamente, alguien me regaló por Navidad el número del domingo del New York Times, que saldrá a lo largo del año, y en la sección de libros, el primer libro reseñado es sobre sueños, algo nuevo. Él también menciona estas mismas autoridades, pero no las Escrituras. Así que el martes será para mostrarles lo que enseñan las Escrituras acerca de esta actividad en las profundidades del alma del hombre, y los 4 que me dio la última vez, bueno, los recibí por correo esta semana, son perfectamente maravillosos. Le diré que lea el capítulo 10, el versículo 20 de Eclesiastés esta noche, y creo que el 31 de Jeremías, el versículo 5. Bueno, entremos en el silencio. Sección de preguntas a Neville. Pregunta, inaudible, respuesta. Las iglesias enseñan a las 3 personas de la Trinidad. Hablan de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Nunca lo entenderá si los conecta con y. Debes conectar las 3 personas de la Trinidad con o es. Cuando me ve al Padre. Si ha tenido la experiencia de ser padre,
Puede pensar que es un mejor hombre, pero ha visto al Padre. El Padre o el Hijo, o el Espíritu Santo, y los tres son una, no tres personas. Medita en ello. Conecte la Trinidad, las tres personas de la Trinidad con o y no y llegará a usted. Pregunta, cuando su padre se sentó en el sillón y usó su imaginación, ¿fue un acto deliberado o simplemente fue un pensamiento inconsciente? Respuesta, deliberado. Sus meditaciones matutinas fueron deliberadas con mi padre. Este del que hablé antes era el de un gran edificio. Eso fue un escape, pero funcionó. Lo hizo porque lo compensaría recibir 5 chelines, $1.25 por una semana de 6 días y una jornada de 12 horas, y uno caminaba 10 millas adentro y 10 millas atrás. Así fue como comenzó su vida y formó una familia de 10. Pregunta, ¿cuál fue el significado de su sueño de estar parado en un terreno baldío? Respuesta, bueno, el significado de eso es que me paré en un terreno baldío y, sin embargo, diría, recuerdo cuando, eso implicaría que ya no está vacío. Que lo que sea que quisiera ya había sucedido. Se puede decir de alguien, recuerdo cuando era solterona. Bueno, estás insinuando de inmediato que ella no lo es ahora. Se puede decir, recuerdo cuando era pobre, cuando no lo querían, cuando todos lo rechazaban. Si recuerdas cuando fue así, ahora no es así. Pregunta, inaudible. Respuesta, oh, querida, lo hago a diario, no solo para mí, sino para los demás. Si alguien me escribe que le gustaría un aumento en su posición, ya sea en dinero o en posición. Bueno, entonces, no puedo negar que su misma solicitud me dice dónde está financieramente y en qué posición se encuentra. Si pudiera decir ahora, recuerdo cuando solo ocupaban ese puesto, o recuerdo cuando solo tenía un límite. No lo tome a la ligera porque funciona, un amigo mío me llamó anoche. Había ido a ver, la noche anterior se había ido a Pasadena a escuchar a el gran pianista, y le encantaba. Dijo que llegó a casa, estaban hablando del concierto, acostó a los perros, a su padre a la cama, y él y su amigo estaban discutiendo y sirviéndose un trago. Luego uno se fue a la cama. Pensó que era demasiado pronto, así que se sentó en su lugar, vive en Eagle Rock, miró las luces del lejano Colorado Boulevard y se dijo a sí mismo, ¿no sería maravilloso si tuviera un poquito más dinero, entrando para hacer mucho más? Le encantan los conciertos y consigue los mejores asientos. Solo un poquito más, dijo. Ambos son solteros. Entonces, dijo, me senté allí, simplemente bebiéndolo, con la sensación de, bueno, casi dando gracias por ello, como algo logrado. Él dijo, fui a trabajar a la mañana siguiente, y aquí mi jefe me dijo como, Bob, tengo noticias para ti, a partir de ahora obtienes 25 más al mes. No es un salto enorme, sino 25 al mes más. Ese mismo Bob trabajaba para RCA, con su amigo, que también trabajaba en otra división de RCA. Por lo que juntaron sus autos, y uno conduciría un auto una semana, el otro conduciría el otro auto la próxima semana, pero fue de parachoques a parachoques, donde tenían que ir a esta área de exhibición de RCA. Uno tenía la división Whirlpool, el otro tenía los televisores en color. Entonces, el que tenía la división Whirlpool, se cansó tanto de este viaje de parachoques a parachoques, todas las mañanas que cuando no conducía, cerraba los ojos, e imaginaba que iba al centro de la ciudad, donde había trabajado durante casi 13 años, conocía a todos los muchachos, todos los restaurantes, conocía la zona,
Y se perdería en este sueño controlado mientras su amigo conducía el coche. Justo antes de Navidad, cuando las ventas estaban ahora abiertas, una persona en todo el edificio es despedida. ¿Quién es? Mi amigo Bob. Muy bien, se soñó sin trabajo. Estaba tan sorprendido. Todos los periódicos decían que ganaban más dinero que nunca antes. RCA. Hicieron millones y millones y millones. Chicago revisa una lista o la pasan por una máquina, este departamento tiene un hombre de más. Independientemente de su nombre, independientemente de su esfuerzo de ventas, debido a lo que ha hecho, la computadora dijo que debe despedir a un hombre. Entonces, ese único hombre tenía que irse. Y él era el único hombre. Entonces, cuando me contó esta historia, le dije, Bob, has olvidado cómo te sentías al lado de Mort, y cuando Mort conducía durante la semana, tú soñabas que ibas al centro. Bueno, ¿dónde crees que está trabajando? En el centro, a 2 cuadras de donde trabajó durante casi 13 años. Ahí es donde tú, allí, se despidió. Al principio fue un choque para él. ¿Cómo pueden despedirme? Entonces, mi padre, pensándolo bien, fue despedido de esta pequeña sociedad menor. Si no lo hubieran despedido en 1919, y aunque los hechos juntos parecía algo tan horrible, haberle hecho eso a ese hombre con una familia numerosa, sin dinero, pero pensándolo bien, fue la bendición de las bendiciones ese día, porque estos no tenían visión. Cuando 2 de mis hermanos acudieron a uno de estos socios, que nos veía como sobrinos, de hecho, mi hermano mayor recibió el nombre de uno de ellos. Su nombre era Walter Cecil, y mi hermano mayor se llama Cecil. Entonces, él y mi hermano Lawrence bajaron para preguntar qué sucedió, qué hizo papá, ¿sabes qué satisfacción les dio a mis 2 hermanos? Le dijo a mi hermano, tú, Gotthard, intentas colgar tu sombrero demasiado alto. Entonces, siguieron poniendo el suyo en la cuneta y ahí es donde todos murieron. Así que cuando mi padre murió, a la edad de 85 años, colgó el suyo tan alto que podría dejar a una familia de 10 económicamente independientes. Cuando todos los demás cruzaron el velo, con el sombrero tan bajo que estaban en la cuneta. No lo cuelgues bajo, cuélgalo alto. Pregunta, Neville, en el capítulo 5 de Segunda de Reyes, el mensajero de Eliseo envía a Naamán a lavarse 7 veces en el Jordán, para estar tan limpio como un niño pequeño. ¿Podría explicar ese pasaje? Respuesta, bueno, 7 es el número de Cristo en este nivel, 8 es el verdadero número de Cristo, en la nueva era. Entonces, los números son tremendamente significativos en las Escrituras. Cada letra del alfabeto hebreo no solo tiene un valor numérico, sino también un valor simbólico. 7, que es Ayin, es la espada, pero ese 7 es el número de Cristo, el 7º ojo de Dios. La Biblia habla de los 7. Blake nombra los 7 y le da al 7º ojo el de Jesús. Hubo un octavo, el octavo fue llamado, pero no quiso venir. No pudo venir, no puedes llamarlo a esta dimensión en absoluto. Aceptas la historia por fe. No puedes llamar al octavo, pertenece a una era completamente nueva, el mundo de la resurrección. Entonces, esta limpieza fue solo al final de este viaje. Pregunta, el Jordán. Me equivoco al decir que anteriormente había interpretado al Jordán como un desafío o un problema. Respuesta, es un desafío. Bajas al Jordán, es el más bajo. Bajas al más bajo. Tienes que mirar más allá del Jordán,
más allá de donde te llevan tus sentidos. Debes levantarlos y mirar más allá del Jordán, como nos dijo Josué. Ahora se acabó el tiempo. Estamos aquí todos los martes y viernes. No puedo decirte cuándo vamos a cerrar. Se acabó la cinta. Conclusiones de la conferencia. Cree en ello. Es una conferencia inspiradora que nos ha motivado a creer en nuestros sueños y a confiar en nuestra capacidad de manifestarlos. Nos desafía a adoptar una mentalidad de fe y a vivir desde la certeza de que nuestros deseos se harán realidad. Ponte a prueba aplicando este conocimiento totalmente práctico. Gracias por ver, suscríbete al canal, dale like si te gustó, comparte y sigamos aprendiendo juntos.